Sí. Que uno cambia cuando se baña, le digo, me dice, son 6 años de diferencia, me dice yo, ay, tu glow up. Ya ves. Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la endocarditis infecciosa. Primero hay que definir el término endocarditis. La endocarditis va a ser una infección que va a afectar a la capa interna que recubre el corazón, que es el endocardio. Como nosotros sabemos, tenemos diferentes capas que recubren el corazón. Primero comenzamos por el pericardio. El pericardio va a ser como un saco que va a estar recubriendo el corazón y este va a tener dos hojas, tanto la hoja parietal, que es la externa, y la hoja visceral, que también puede ser considerada o se llama epicardio. Dentro de estas dos hojas nosotros tenemos un espacio pericárdico que va a estar lleno de líquido pericárdico y bueno, debajo del endocardio, que como ya dije también se puede considerar el pericardio visceral, tenemos el miocardio, que va a estar compuesto por células cardíacas que van a ser muy contráctiles. Y finalmente vamos a tener el endocardio, que en esta patología es la capa que va a estar dañada. El endocardio, a su vez, puede, con endocarditis nos referimos a una alteración no solamente del endocardio mural, sino también los músculos papilares, los músculos, las cuerdas tendinosas y las válvulas, el revestimiento valvular. Y bueno, nosotros tenemos dos tipos de válvulas, tanto las semilunares como las aurículo-ventriculares. Nosotros tenemos cuatro cámaras del corazón que se van a separar en dos aurículas y dos ventrículos, tanto izquierdos como derechos. La aurícula y los ventrículos van a estar separados por las válvulas aurículo-ventriculares. Del lado derecho nosotros tenemos a la válvula mitral. La válvula mitral va a estar compuesta por tres válvulas y estas tres válvulas van a estar adheridas a la pared del corazón por las cuerdas tendineas y los músculos papilares. Del lado izquierdo vamos a tener a la válvula bicúspide y respecto a las válvulas semilunares vamos a tener a la aórtica del lado izquierdo y a la pulmonar del lado derecho. Bueno, siguiendo un poco más con la definición de endocarditis, ha sido reconocido como un proceso infeccioso desde el siglo XIX y se puede dividir en endocarditis aguda y en endocarditis subaguda. La endocarditis aguda aparece repentinamente y va a tener puede llegar a ser mortal en pocos días, mientras que la endocarditis infecciosa subaguda se va a desarrollar como que de manera gradual, y esta va a ser mortal, va a ser potencialmente letal de igual manera, pero esta va a demorar desde semanas a meses. Ampliando un poco la definición de endocarditis, podemos decir que es una infección que se asienta sobre el endocardio, ya sea valvular, de los músculos papilares, las cuerdas sanguíneas, el endocardio mural o sobre los cables de marcapasos o desfibriladores. Encontré esta definición y esta clasificación acerca de endocarditis. Como está en modo imagen no la puedo traducir, pero voy a resumir un poco lo que dice. Y que dice que nosotros tenemos una primera clasificación, que es la endocarditis, que se va a clasificar en cuanto a la localización de esta infección. Tenemos la que está del lado derecho en válvula nativa y la que está en válvula prostética. Ahora, podemos clasificar la endocarditis infecciosa en válvula prostética como temprana o tardía. Temprana es si la endocarditis se presentó en menos de un año después de la implantación de la válvula, o tardía, que si fue más de un año después de la implantación de esta válvula. También tenemos que la endocarditis puede estar localizada en el lado derecho y también se puede relacionar con aparatos como los marcapasos permanentes o desfibriladores. Luego tenemos la endocarditis de acuerdo al modo de adquisición. Tenemos primero una clasificación, que es la endocarditis asociada a cuidados o atención a la salud. Tenemos primero la que es de modo nosocomial, en el cual la endocarditis va a desarrollarse en un paciente hospitalizado más de 48 horas, y que después de estas 48 horas recién comienza a presentar los signos y síntomas característicos de la endocarditis.
Después tenemos la no nosocomial, en el cual los signos y síntomas comienzan a aparecer en menos de 48 horas de la presentación del paciente, pero debe cumplir los siguientes criterios que están relacionados a que el paciente recibe algún tipo de atención en salud, como puede ser que reciba terapia intravenosa, hemodiálisis o quimioterapia intravenosa, que haya recibido estos tratamientos en menos de 30 días antes de que haya llegado por endocarditis a la presentación. Después, si ha estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en menos de 90 días antes de la presentación. Y finalmente, si es que es residente en algún centro de cuidado a largo plazo, como lo pueden ser los ASICs. Después tenemos la endocarditis infecciosa relacionada, adquirida en la comunidad, en el cual los signos y síntomas van a comenzar a presentarse en menos de 48 horas antes de la presentación, pero no van a cumplir con los criterios relacionados a la atención de salud. Y finalmente vamos a tener a la endocarditis asociada al abuso de drogas intravenosas, pero relacionado más a aquellos usuarios que utilizan drogas intravenosas sin algún tipo de saneamiento, por así decirlo. Ahora, podemos decir que la endocarditis se encuentra de forma activa cuando tenemos los siguientes criterios. Si la fiebre es persistente y el hemocultivo es positivo, el hemocultivo positivo lo que va a hacer es que va a indicar la presencia de microbios y bacterias en la sangre. Después, cuando en cirugía se va a encontrar una morfología que indique que hay una inflamación activa, y también cuando el paciente ya ha sido diagnosticado con endocarditis y sigue con este tratamiento con antibióticos. Y finalmente, si histopatológicamente se encuentra una evidencia de endocarditis activa. Luego tenemos la recurrencia y vamos a tener dos términos, uno que es recaída, en el cual los episodios de endocarditis, se va a volver a repetir un episodio de endocarditis menos de 6 meses después, digamos, del aparecimiento inicial, y que va a ser con la misma bacteria. Y la reinfección puede ser una infección con un diferente microorganismo, o va a ser una reinfección, no, va a ser una recaída con el mismo patógeno, pero en un tiempo mayor a 6 meses desde la primera presentación. Bueno, ahora hablando un poco de la etiología respecto a la microbiología de esta enfermedad, nosotros vamos a tener que el 80% de los casos va a ser por estafilococos y estreptococos, especialmente estafilococos aureus, y el 20% va a ser por enterococos, principalmente enterococo fecalis, bacterias implicadas en la endocarditis, el grupo HACET, que van a ser hemófilos. Mírame, dime los 5. Hemófilos, porque eso sí tienen que saberlo porque va a ir en el examen final. Hemófilos primero, segundo. A, B. Volvemos a repetir. La H hemófilos, excelente. Muy bien. Muy bien. La C la estabas diciendo. Cardio. Y es una bacteria. Por eso es que cuando nosotros colocamos para que ustedes respondan, no saben. Es algo sencillo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Entonces, más que expositora, si yo sé que no entiendo, yo tengo que al menos saber las bacterias. Yo sé que es difícil, pero tengo que aprender, porque el edificio pato, de toda la etiología, tengo 2 tipos. Y el HACET es un grupo no tan grande, pero importante en el desarrollo del endocarditis. ¿Qué más? Ayúdenle. ¿C de qué? Cardiobacteria. Ya. La E. Eikenella coro. Eikenella. Y la K. Kingella. Kingella no. Kingella. ¿Ya? Eso se llama el grupo HACET, ¿no? Por favor, chicos, grupo HACET, ya les he dicho. Les voy a poner el grupo HACET, escríbanmelo. ¿Qué? Para que sepan. Y nunca se olviden del grupo HACET. Ya, sí, disculpa la interrupción. Ya. Bueno, el Staphylococcus aureus va a ser el que principalmente se va a ver relacionado con la endocarditis. El Streptococcus va a ser el microorganismo
mismo que se va a presentar usualmente en aquellas personas que reciben algún tipo de cuidado o atención de salud, como había mencionado anteriormente, que es el hecho de tener de ir a terapias de hemodiálisis, quimioterapias, recibir terapias intravenosas y bueno, entre otros. También nosotros tenemos que el contacto con ganado o mataderos va a estar relacionado con otro tipo de patógenos como la brucela y la falta de vivienda y el alcoholismo con la bartonella. Ya, respecto a la epidemiología, nosotros vamos a tener este cuadro de paper en el cual nos hablan de que en Norteamérica tenemos un mayor porcentaje de contagio por estafilococos aureus. En Europa tenemos un mayor porcentaje de contagio por otro tipo de estreptococcus o por estreptococos en general. Y igual en Sudamérica. Y bueno, nosotros teníamos una clasificación antigua que en Estados Unidos, específicamente en el hospital de Johns Hopkins en el año 1926, se decía que la edad normalmente de presentación de estos pacientes eran menores de 30 años, pero en la actualidad se encuentra que los pacientes con mayores de 50 años son aquellos que están más propensos a tener, es un factor de riesgo, mejor dicho. Ahora, dentro hay diferentes causas que son un factor de riesgo principal en diferentes, digamos, si queremos separar a los países dos, porque primero están en los países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo, el factor de riesgo principal es la cardiopatía reumática, que va a ser ocasionada por la fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una fiebre en niños. ¿Fiebre en niños? Que se encuentra mayormente en niños y va a dañar especialmente a la superficie valvular. Y que, bueno, esta puede ser prevenida con antibióticos, pero, o sea, en países en vías de desarrollo, pues esto no puede ser posible porque hay muchas personas que no pueden tener este acceso a antibióticos. O sea, solamente porque al niño le das antibióticos le va a bajar la cardiopatía reumática. No, o sea, yo decía que esto es una prevención. ¿Se da preventivo para ¿será antibiótico preventivo? No. Entonces, ¿tú recibiste antibiótico preventivo? No. Y entonces... O sea, pero la cura, o sea, bueno, no la cura, pero digamos el tratamiento sí es con antibióticos. Sí estuvo mal dicho que diga que sea como de manera preventiva. No, es el tratamiento. ¿Y cómo se forma la cardiopatía reumática? ¿Sabes cómo es el ciclo? ¿Te imaginas qué pasa con ese niño para que al final tenga cardiopatía reumática? ¿O de frente desarrolla la cardiopatía reumática porque no le dieron antibióticos? No, porque vive en lugares que no tienen como un saneamiento adecuado. ¿Como cuál, por ejemplo? Un ejemplo. A ver, ¿cómo se desarrolla la cardiopatía o la fiebre reumática? ¿Qué es la fiebre reumática? ¿Te acuerdas? ¿Tu compañera? Esa no es la que se acaba para hacer coco metamolectivo de grupo acá. Chicos, Jeremy, tú sabes, ¿no? Hasta donde sí, bueno, lo que tengo entendido es una enfermedad al igual que la lupus eritematosa. No es autoinmune. A ver, explícame. Estamos debatiendo acá, bueno, y yo. Nadie sabe la fiebre. Antes aparecía mucha fiebre reumática. Antes lo teníamos en el curso. Y lo teníamos. Pero como... La fiebre reumática
reumática es importante estudiarla. Nunca la han visto, nunca la han estudiado, porque estos cursos se repasan, es que estos cursos lo hacen. Bueno, O sea, yo he leído, pero algo superficial, que la fiebre reumática va a afectar a las valvas, ¿no? Específicamente de la válvula mitral, ajá. lo que va a ocasionar un prolapso y va a ocasionar, o sea, después de eso, una insuficiencia cardíaca, que eso ya sería, pues, uno de los problemas, ¿no? ¿Y cuál es su etiología? Por Staphylococcus aureus, o sea, por factor de virulencia que me parece que es Piógenes. El estreptococo. Beta Estreptococcus. hemolítico grupo A Es beta hemolítico. o piógenes. Piógenes. Ajá. Ya, y esta bacteria llega ¿cómo? Por vía parenteral. O sea, el niño parenteralmente se inyecta el Streptococcus pyogenes. No es el Carlos, te das cuenta que si es una patología, como mencionó Samantha, que es infantil. Entonces, para parenteral te estarías diciendo de que o el chico está compartiendo agujas en las calles de Estados Unidos, o la otra sería de que alguien le puso un catéter contaminado. En este caso, el paciente lo va a tener la patología justamente porque se va a enfermar igual que cualquiera, una faringitis. Así arranca. Y de ahí se Es una complica. faringitis más complicada de lo normal, obviamente es bacteriana, ¿no? Sí. Ah, ya recordé, va a generar mimetismo molecular. Muy bien, Eso, Samantha, sí, excelente. A ver, Eso, muy bien. es el ejemplo principal al que deberían recordar toda la vida cuando les hablamos de mimetismo molecular. ¿Se acuerdan que era mimetismo molecular, no? Cuando un Y le antígeno hemos se estado viendo un comporta. montón de patologías. Entonces, justo la fiebre reumática es el ejemplo cardinal para esta enfermedad, porque el paciente va a empezar a reaccionar ante algo muy similar, que va a ser proteínas de Staphylococcus, perdón, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, o sea, del piógenes. Pero es una enfermedad autolimitada, es decir, el pacientito va a estar ahí mal sus 5, 7 días, 10 días. Va a estar mal, artralgias, puede tener serositis, va a tener obviamente la fiebre bastante elevada, puede tener todo un cuadro bastante grave, pero es autolimitada. Después de unos 10 días, como le dio, el paciente se cura, por así decirlo, ¿no? Y de ahí pasa este episodio. El problema va a ser el daño que mencionó Carlos, que va a quedar ese daño dentro del corazón, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden que la mamá lo haya visto al niño, ha estado un poco mal, nunca le diagnosticaron fiebre reumática debidamente, y después de unos 30, 40 años, ya el señor ya tiene 50 años, está casado con hijos y tiene un problema en la válvula. Y oh sorpresa, es que ya tenía daño valvular. Entonces, ¿cuánto de esta población tenemos caminando acá en Perú que haya tenido fiebre reumática y no sabemos? No tenemos estadísticas, porque es difícil saber quiénes sí tuvieron y quiénes no. Ahora, ahí sí se relaciona mucho con lo que había mencionado Samantha. Obviamente, al tener dificultad al acceso a la salud, que no hayan podido tomar antibióticos en el momento adecuado, que no hayan podido ser vistos por un médico, ¿no? Obviamente esto aumentaría más la posibilidad de que el paciente haya presentado esta fiebre reumática, ¿no? Y que haya quedado daño. Porque si el tratamiento se le da de manera oportuna y rápida, el daño es mucho menos probable de que quede daño valvular. Pero obviamente si no le han dado, ha estado sus 10 días con fiebre, el pobre, probablemente se ha quedado su daño. La fiebre reumática es una patología que sí van a seguir escuchándolo, porque ya no, es difícil que ya vean niños con esto, todavía hay, pero difícil que lo vean, pero más van a ver ustedes adultos con las secuelas de la fiebre reumática, porque esta patología la tenía hace 30 años, entonces eso ya no se puede evitar, no se puede prever, no se puede hacer nada, simplemente quedó. ¿Y cuánto de esta población tenemos? Podremos tener hasta amigos, vecinos, familiares que tengan este daño valvular y no lo sabemos, hasta que obviamente llega alguna complicación, algo, y oh sorpresa, ya tenía su daño. Continúa, Samantha. Bueno, en los países en vías de desarrollo, el factor de riesgo principal es el prolapso de la válvula mitral, que como veremos más adelante es una parte importante para el desarrollo de la patogenia, justamente el daño de esta superficie valvular. Ahora, tenemos que hay que tener en cuenta que esta patología es más frecuente en hombres. Específicamente yo encontré dos referencias que decían que la proporción es de 3 hombres, 2 mujeres, pero encontré otro que decía que la proporción es de 9 a 1. Después, la incidencia estimada es de entre 3.1 y 3.7 casos cada 100.000 habitantes, o era considerado de esa manera porque yo encontré otro paper que decía que la incidencia estimada actual es de 11 episodios cada 100.000 habitantes por año. Ya, ahora respecto a la epidemiología en Perú, nosotros tenemos que la edad media de presentación es más o menos a los 50 años, mayores de 50 años como ya había dicho anteriormente. Dentro de los factores de riesgo principales vamos a tener como comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades pueden ser como tetralogías. Tenemos procedimientos de riesgo, la válvula prostética
y cardiopatías congénitas, dentro de los principales factores de riesgo en Perú. Y también vamos a ver respecto a la parte microbiana, en que los hemocultivos suelen aparecer, hay un alto índice de aparecimiento de hemocultivo negativo. Esto es algo que yo había leído que es muy frecuente que ocurra, porque el hemocultivo negativo puede ser porque ha llegado un paciente que presentaba primero una fiebre inicial, entonces se le comenzó a administrar antibióticos, y si se le administró antibióticos, entonces obviamente el hemocultivo iba a aparecer negativo. Entonces esto dificultaría bastante, digamos, el poder averiguar el tipo de bacteria que se encuentra en la sangre. También tenemos que el Staphylococcus aureus es el principal microorganismo que va a ocasionar esta patogenia, seguido del Staphylococcus, el Streptococcus, el Grypoviridis y el Enterococcus. ¿Qué significa BGS? BGS viridans. Grupo. El Streptococcus. El Streptococcus, porque lo van a encontrar así en los artículos. ¿Dónde dice? De frente le ponen BGS, pero se están refiriendo a la familia o al grupo de vidas de los Streptococcus, que en esta patología está bastante relacionada. Lo que menciona Samantha tiene bastante razón. En realidad, para un hemocultivo el paciente no tiene que recibir antibióticos, pero ahí pasan dos temas. Uno, de que algún médico inició tratamiento preventivo, bueno, de manera empírica. U otro también, la característica y famoso de que la mamá le empezó a meter antibióticos al niño. O sea, automedicación. Y ahí viene otro tema. ¿Cuántas madres automedican a sus hijos? Todas. Con respeto a las madres presentes. Pero algunas mamás, incluyo a la mía, me dan antibióticos por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es algo característico en un país donde tienen acceso a los antibióticos. A diferencia de otros, en Europa, en Estados Unidos, está recontra limitado el uso de antibióticos. Entonces no es que cualquier persona puede consumir. ¿Ya? Ya, dentro de los factores de riesgo tenemos la edad avanzada, que es los mayores de 50 años. Tenemos a las válvulas prostéticas y a los dispositivos cardíacos, como puede ser un marcapasos permanente. Tenemos algo característico que es la mala higiene oral. Si bien es cierto, nosotros usualmente tenemos procesos diarios como el cepillarse los dientes y mascar, va a generar, digamos, una pequeña lesión endotelial en la que vamos a tener contacto con la sangre. Estos van a ¿Contacto con la sangre? Contacto con, que va a salir sangre por la lesión, una pequeña lesión. O sea, vamos a tener contacto con la superficie contaminada. Claro, o sea, lo que se menciona, lo que está refiriéndose es de que diario ustedes, cada vez que se cepillan, cada vez que están con el hilo dental o cada vez que en general están comiendo, pueden generar pequeños sangrados y va a haber contaminación entre lo que está toda la flora en su boca con la sangre. Entonces, esto no es indicativo de que estamos haciendo bacteriemia, septicemia, ¿no? Si no teníamos el sepsis constante. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema inmune, ¿no? Entonces es suficiente con eso para matar las bacterias que podrían estar en contacto. Pero obviamente ya estaríamos hablando ya relacionado a lo que pasa con las poblaciones que no. ¿Recuerdan todas las enfermedades autoinmunes que hemos visto? Entonces, tienen alteración obviamente en la inmunidad. Enfermedades donde el inmunosuprimen, VIH hemos visto. ¿Qué más? LLC, ¿se acuerdan? Crónica, también otra que el inmunosuprime. En esos pacientes, o cualquier paciente que tenga problemas con el complemento, o complementario, por ejemplo, obviamente van a tener alteración y ellos sí sería un factor de riesgo bastante importante en la mala higiene. Entonces, obviamente, a mayor cantidad de bacterias y que no se cepille, no se limpie, mayor cantidad de posibilidades, ¿no?, de generar esta patología. Yo también había leído respecto a la mala higiene oral que hay, creo, bacilos gram negativos, si mal no recuerdo, que van a formar de menos de 10 a 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonias, y estos van a ser, digamos, atacadas por el complemento. Entonces, o sea, hay una defensa inmunológica, pero respecto a los patógenos como el Streptococcus aureus, el Staphylococcus y el Enterococcus, estas sí no van a poder ser, digamos, atacadas por el complemento, porque estas sí van a generar una mayor cantidad de unidades formadoras de colonia. Entonces, eso también yo leí que es un factor de riesgo. También tenemos el uso de drogas inyectables, pero esto es más específico,
va a ser en aquellos pacientes que van a reutilizar las jeringas, y no solo reutilizarlas, sino compartirlas. Entonces, porque esta sí sería, digamos, una afectación por vía parenteral. Entonces, esto va a ser en países que van a tener un acceso menos limitado a lo que son los medicamentos y son jeringas, como pueden ser en países con mayor desarrollo, porque acá hay un mayor control para el acceso a medicinas justamente, y a jeringas y materiales que relacionados a materiales. ¿No sería al revés? ¿Cuáles son las válvulas protésicas? Las válvulas prostéticas, las que son artificiales. ¿Son qué? Artificiales. Artificiales. ¿Sabes de qué tipo? ¿De cuántas? Solo si sabes. Solo tú sabes. ¿Cómo que? Las auriculoventriculares. No, es que todas las prótesis en este caso se dividen en dos. ¿Son de este tipo o de este tipo? Las tríptides. No son, o sea, no estoy diciendo la ubicación, estoy diciendo solamente el tipo, por eso. Una van a ser las mecánicas y las otras van a ser las biológicas. Las biológicas, ¿de qué animalito creen que son? Muy bien. Perrito, chanquito, chicharrón. Esa es el origen animal, ¿no? Esa es la idea de las biológicas. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Son desventajas. Desventajas que dura menos. La ventaja es de que menos autocoagulación. A diferencia de la mecánica. La mecánica sí va a ser hecha ya de material especial justamente para poder durar más tiempo, pero el problema va a ser que necesita estar más anticoagulado, mejor controlado, ¿no? Entonces, el problema viene en ese sentido también. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Si es que te combina a un paciente darle que esté más tiempo con esta válvula, pero mejor control de anticoagulación, o si el paciente ya está en, no sé, 92 años, mejor le pones una biológica y ya no lo fastidias mucho con la coagulación. Eso es para que todos sepan lo de las prótesis, porque siempre en este tema se va a hablar mucho de prótesis, entonces lo importante es que sepan que ¿Sigo con? no, ahora ya Fisiopato ya le toca ya a Silvia Nieto. Ahora voy a hacer la fisiopatología. Primero vamos a tener, lo que ocurre es que tenemos un endotelio normal, ¿no? Esto no va a tener ningún daño, entonces lo que va a ocurrir aquí es que se va a dañar, ¿no? Este daño se puede dar por, bueno, como ya mencionó mi compañera, por el diferente uso de, por ejemplo, válvulas protésicas que estén en mal estado. Entonces lo que va a ocurrir es que se daña este endotelio. Se va a formar una resistencia a la colonización bacteriana, es decir, va a haber esta infección, ¿no? Por diferentes bacterias, que pues ya mencionó mi compañera los principales. Entonces lo que va a ocurrir es una alteración de la superficie valvular debido a este daño que se ha producido. Eso puede deberse a diferentes causas, ¿no? Como mencioné, el flujo turbulento de la sangre. Aquí lo que menciona el artículo importante es el más frecuente viene a ser la cardiopatía reumática, que viene a ser subyacente de la fiebre reumática que mencionó mi compañera al inicio. Es lo que más menciona también el artículo. También que se produce esta injuria mecánica, ¿no? Durante diferentes procedimientos que se le realiza al paciente para colocarle lo que es diferentes catéteres o estas mismas válvulas. También es importante mencionar el uso de drogas inyectables, ¿no? Como mencionó mi compañera también, puede generar lo que ¿Por qué no para las drogas inyectables, como compartir, como había dicho tu compañera, genera ¿Cómo va? Imagínate ya, yo soy un usuario de drogas, agarro una contaminada, una jeringa contaminada, alguien ya lo utilizó previamente, agarro un poquito de ketamina y me drogo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hago yo el endocardio? Porque se produce lo que es cuando está infectado, no previamente infectado, lo que es la inyección, y se produce la bacteriemia, o sea, bacteriemia, la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, esto va a ser cuando luego de los siguientes pasos se produce la adhesión plaquetaria que se combina con lo que es la fibrina, con las plaquetas. Entonces, eso se va a hacer. No, pero ya, estás bien. En la bacteria estamos todos de acuerdo. Ingresa, Wilmer se infecta y pasa toda la bacteria. Pero ¿No? Es un ejemplo. Entonces, se va a la bacteria y produce bacteria. ¿Qué pasa después? Ya bueno, se combina con lo que es la fibrina, todos esos componentes, se produce lo que es la formación de las biopelículas o de esta vegetación, ¿no? Que va a hacer
vaya, digamos, creciendo esta infección. ¿Cómo Con esas, circulatoriamente llega al corazón? ¿Me puedes decir? ¿Y a qué válvula llega? llega principalmente a la mitral. ¿Segura? Porque, no, no, A la ya. No. Ay, qué Sin duda, tranquila. Acuérdate tu anatomía. No, Con anatomía vas a recordar dónde va primero y dónde va segundo. Busca, a ver, tú, Ya. en tu cuerpo, ¿dónde me inyecto? Ya, a la derecha ya, o a la izquierda, como quieras, ya. Como quieras. A ver, dime cómo es el trayecto. Circulatorio, hemos pasado circulación, ¿no, chicos? Pero no sería Supone, tricuspidio, ¿verdad? ¿Y saben qué es el corazón, verdad, chicos? porque si va a llegar la sangre, tricuspidio. Ya. Bueno, ¿cómo es Si el lo puedes proceso? dibujar, perfecto. No, lo menciono porque ya. A ver si es que ya, ingresa por las venas, ¿no? La vena cava, la superior, la inferior. Vuelvo a decir, ubícate en el paciente. Ya. O sea, Se inyecta. ¿dónde se inyectan normalmente las personas? Sé que tal vez no sabe, pero sí, usualmente muy bien. Cálica, a veces digo, muy bien. Te inyectas, ya. El doctor quiere que tú le digas de dónde a dónde va la circulación. O sea, de acá no está la cava, pues no. Entonces por eso, dinos a dónde va Circulatoriamente. y de ahí a dónde chocaría. Eso te da el índice, ¿ves? Es anato, ni siquiera te da un fisiopato, es anato puro. Yo, claro, yo sé, pero te Hagan dibujitos y ya. Tú lo vas a hacer dibujitos y vas a probar. O sea, es que Ven, todo el... No, desde un brazo, no me dibujas todo el cuerpo, un brazo corazón. El año pasado me vino y de ahí no me quiero volver a dar. Sí, Es la circulación mayor, la circulación menor. Sí, claro. Pero entonces iría a la tricuspidio, llega la sangre desoxigenada. Al ventrículo derecho. Desoxigenado. Desoxigenado. Ahí entonces iría. Ya. El corazoncito mira, está lindo. sí. No es romántico, pero espero que ningún corazón en realidad debería ser así. Oye, qué lindas, ¿no? No Como estamos por en sorpresa. febrero, no estamos en Sí, febrero. febrero. Ya Bien está un poco chiquito, mejor. ¿no? Bien chiquito, para eso no veo Pero nada. por último asumiremos que está bien. Grande, tu corazón.